Nos intrigó con sus pinturas de interior que tenían por escenario la antigua casa familiar. Ahora cruza el umbral de la vivienda para mostrar la belleza del entorno, parajes donde suceden relatos de misterio e intriga detectivesca. Su pintura se suma al descubrimiento de la estereoscopia, presentando una instalación en 3D para captar la tercera dimensión. Para hablar de la inquietante belleza, un trabajo desarrollado en los últimos 3 años y presentado en la Fundación Granel, contamos con la presencia de su autor, Víctor López Rúa. Bienvenido de nuevo a Espacio de Arte, Víctor. 4 años me parece que no nos veíamos. Sí, muchas gracias, Fátima. Empezamos por ese cuestionario para que el público te conozca un poquito mejor. Serio, disciplinado, selectivo, muy trabajador. ¿Te identificas con estos calificativos? Sí. Sí, la disciplina es importantísima y la seriedad frente al trabajo. Hay que mantener un modus operandi que te haga convivir dignamente con tu trabajo, ¿no? Y eso requiere pues, horas de esfuerzo y de sacrificio. Muy elegante, siempre, bueno, en series por lo menos antiguas incluías marcas de lujo en tu obra, ¿también en tu atuendo? Bueno, ¿qué preguntas me haces, Fátima? Bien, me gusta vestir con me gusta vestir con prendas de calidad cuando puedo y bueno, pues eso tiene que ver en parte con una visión particular sobre algunos temas de mi pintura, ¿no? Como es pues hace unos años que estaba como muy imbuido por el ambiente de la moda y por los temas de moda y eso pues lo reflejé en una serie de series, sobre todo sobre zapatos de tacón, dorados, marcas de lujo, pero siempre con un motivo conceptual detrás que quería hablar sobre la fugacidad del tiempo y contrastarlo con las vanitas barrocas, ¿no? Que hablan sobre eso, sobre la fugacidad del momento, ¿no? ¿Una ciudad ideal y un paisaje predilecto? Florencia y la Toscana. Ahí nosotros coincidimos. El misterio y la intriga se suceden por esos lienzos. Supongo que también tus gustos por cine, en cine, irán por ahí. Sí, me gusta mucho la obra de Hitchcock o de Brian De Palma y luego pues directores de cine que inciden más en la parte onírica, pero también de misterio, como David Lynch. Buscas la belleza, una persona sofisticada como tú. ¿Cómo mira la pobreza? Pues con muchísima preocupación, Fátima, sobre todo en los últimos años que estamos viendo que los rasgos de la pobreza los estamos viendo, se multiplican por nuestras calles. Aquí mismo en Santiago, cuando vengo, que aparco siempre en la Plaza de Galicia, me encuentro, siempre que vengo a Santiago, raro que no llueva y hay una persona anciana en las escaleras pidiendo. Bueno, eso creo que hace unos años se veía menos, ¿no? De los 7 pecados capitales, ¿en cuál o cuáles no te gustaría caer? Bueno, en la pereza seguro que no me gustaría y tampoco yo no soy nada avaricioso. Vamos a empezar a analizar tu obra, Víctor. Gracias por estas pinceladas. Siempre has sido un pintor de interiores, por lo menos hasta el 2010 y antes. Ahora, curiosamente, tu obra ha salido de lleno al exterior. Bien, hay explicaciones que no son de tan alto discernimiento como, por ejemplo, el hecho de que en Galicia es muy complicado pintar en el exterior. O sea, aparte de que tengo una atracción por teatralizar las 4 paredes en las que pueda vivir, pero luego sí que es una manera aquellos artistas que tenemos una relación directa
con el natural, el interior lo que hace es que no tengas que estar pendiente pues de los cambios de luz, de que si un día, aquí en Galicia sobre todo, los días oscuros no dejan en absoluto utilizar luz natural muchas veces, y eso hace que te metas de lleno en la parte pues, de lo que desarrollan los directores de fotografía, ¿no? Jugar mucho con la luz artificial, con focos, etcétera. El montaje de mis cuadros son como sets de películas, ¿eh? Pero últimamente, pues sí, me atrae muchísimo el exterior, pero con esa limitación aquí ahora en Galicia del poco tiempo que puedes dedicarte a él, ¿no? Entonces he hecho una serie pequeña sobre exteriores, sí, y eso ha cambiado, ha dado un giro bastante importante a los temas que estaba tratando. Sí, nos llama la atención y también te preguntamos que no sé si les habrá compensado a estos personajes salir, porque desde luego se suceden muchos misterios, muchas intrigas y acaban mal parados, muertos, no sabemos si envenenados, y no estás por la labor tampoco de desvelar estas intrigas. Bien, al plantear la exposición que tengo actualmente en Santiago, el núcleo importante, el núcleo sobre el que estaba trabajando en ese momento, hablaba sobre en principio tenía un título que iba a ser la bella violencia. Yo quería un poco atrapar al espectador primero con un primer acercamiento a la obra en el que el espectador se fijase pues, en la belleza de un día soleado, de jardines, de bosques gallegos, y partiendo de ese primer gancho hacia el espectador, pues hacerle profundizar más en el cuadro y darse cuenta que muchas veces, dentro de lo benévolo del background, del teatro donde se marca la escena en sí hace que nos entre un desasosiego y que nos preguntamos qué ha podido pasar ahí, ¿no? Yo lo dejo un final y un principio abierto, son como imágenes de una película, como fotogramas, y ahí el espectador, como decía Duchamp, en otro contexto un poco distinto, ¿no? Es el que hace el cuadro, ¿no? Nos interesa mucho la instalación, bueno, es todo un lujo, la pintura paradójica, en la que investigas en una técnica que realmente la pintura no se ha atrevido con ella. Lejanamente, Dalí ha hecho incursiones en esta técnica que tú nos vas a explicar muy bien. Bien, después de mi última exposición en el 2011 en la Galería Moretard, decidí dar un cambio radical al tratamiento que estaba llevando a cabo sobre la pintura, y dejé aparcado un poco mi línea habitual de trabajo para iniciar un trabajo de investigación sobre la técnica de la estereoscopia y lo que podría dar de sí con la pintura, con la colaboración de un experto en estereoscopia, Enrique Criado, que es uno de los grandes expertos en esta técnica desde el punto de vista digital que hay en el mundo. Es una persona que ha recibido lo que corresponde al Oscar por sus trabajos en 3D en Hollywood. Ha dado conferencias en múltiples sitios, también en Hollywood, y es una persona que ha hecho la primera película 3D en Bollywood, con lo cual, con su ayuda, pues me adentré en este nuevo camino y paisaje inhóspito que había sido muy poco o en absoluto visitado por los artistas plásticos, ¿no? Esta técnica, que se inventa en 1830, me puedo extender muchísimo tiempo. Yo voy a intentar sintetizar un poco. Esta técnica, que se inicia en 1830, es anterior a la fotografía y se desarrolla con la fotografía y luego con el cine. Al hacer un análisis desde el punto de vista pictórico, nos hemos encontrado con múltiples sorpresas y con un territorio completamente inexplorado, con lo cual ha sido casi como escribir un modelo para que otros artistas en el futuro puedan adentrarse, ¿no? Porque ha sido un trabajo de ensayo y error hasta que surgió la primera obra. Esos errores que en los dos lienzos se ve que son mínimos, bueno, realmente el espectador en el momento que se pone esas lentes no lo percibe. Todo el mundo que acude a la Fundación Granell tiene que
Sí, colocarse uno se adentra en un estereoscopio, lo que va a ver es antes de iniciar esa visión por medio del dispositivo óptico, lo que va a ver en el muro son dos cuadros que en apariencia son exactamente iguales, pero no lo son, porque tienen unas disparidades que se corresponden con las disparidades que tenemos nosotros en nuestra visión natural. Nosotros vemos distinto con nuestro ojo izquierdo y con nuestro ojo derecho. ¿Por qué? Porque tienen una disposición original de ángulo distinta, o sea, hay una separación entre nuestros dos ojos. Entonces, lo que trata la estereoscopia es de reproducir artificialmente la mirada natural del hombre. Esos dos cuadros, por medio del estereoscopio y por un proceso fisiológico de nuestro cerebro, se funden y se crea una tercera imagen, que es una imagen que tiene la dimensión de profundidad. Entonces, ahí casi lo que es la cualidad del pictórica desaparece para nacer la cualidad escultórica de bulto redondo, con lo cual es paradójica primero porque estamos viendo una imagen que es irreproducible, porque es una imagen mental, esa tercera imagen, con lo cual una vez que salimos del dispositivo óptico, esa imagen desaparece, queda en el recuerdo. Y por otro lado, es también paradójica porque esa cualidad pictórica desaparece para dar paso a un teatrillo interior que es bulto redondo, que son esculturas. Entonces, no sabemos si estamos ante una pintura o ante una escultura. Sí, no sabemos en qué mundo, en qué galaxia ya hemos penetrado. También es muy interesante el trabajo sobre papeles timbrados. Sí. Y además, yo casi aquí me acuerdo de Tanizaki, el elogio de la sombra, porque la sombra, ¿cómo investigas con ella? Sí, esta línea de trabajo sobre papel llevo con ella ya bastantes años. Yo me encontré en un despacho antiguo en mi casa familiar con un número muy importante de papel timbrado, de que se utilizaba para son papeles solemnes, para testamentos, para compraventas, para herencias, donde el notario pues certificaba todas estas cosas, ¿no? Pues me los encontré vírgenes en blanco. Entonces me pareció un elemento, un objeto, casi es como intervenir un objeto con otros objetos, o sea, un objeto del siglo XIX con otros objetos representativos de nuestro mundo actual, ¿no? que podían ser, como en otros trabajos míos, pues las sandalias de tacón o los zapatos de lujo de grandes marcas, ¿no? Entonces, sí quería hacer un trabajo de contraste entre esos objetos que representan la moda y lo siniestro de sus sombras, ¿no? Sí, nos encanta el blanco y negro, ¿eh? Sí. Vamos a hacer un breve paréntesis. Muy Mira, bien. Aquí está el comisario de la muestra, Eduardo Baliña, y esto es lo que nos comenta. Bueno, estou aquí co catálogo de Víctor López Rúa, que é un descubrimento moi importante para min a nivel persoal e a nivel profesional, sobre todo pola súa obra. A min Víctor me parece unha especie de investigador no mundo pois extraño dos soños e do cotián, e me parece apaixonante descubrir como esta peza que está ao fondo, como xoga con elementos tan sutis como os zapatos ou todos estes xogos que fai no espazo doméstico e tamén no espazo público, que neste caso é privado porque son espazos exteriores, sempre relacionados co seu entorno familiar e con un entorno cordial e máis próximo. Así que Víctor para min pois é unha especie de xogo tamén, é unha especie de diaño que ofrece esta obra tan espléndida e tan espectacular, pero que sempre encubre ou sempre amosa a mellor das facianas, escondendo algo como turbio detrás, que nos deixa sempre con interrogantes que non sabemos moi ben por onde sair.
Entón, creo que é unha oportunidade estupenda para meterse no seu mundo a través da obra, pero con ese perigo que ofrece de non saber moi ben onde te estás metendo e si vas poder sair ou non. Muchísimas gracias a Eduardo Baliña. Realmente el espacio ha sido idóneo, teniendo en cuenta que el movimiento surrealista siempre ha explorado ese lado oculto de la realidad. Sí, yo tenía claro que, sobre todo, siempre ha habido algo que palpitaba, proveniente de la metafísica de Quirico y toda esta gente de los años 30, los años 20, ¿no? Pero también de la nueva objetividad alemana, que también tiene esa palpitación onírica, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, sí que hay un mundo que proviene de los sueños, que proviene del onírico, pero nunca manifiestamente expresado como en la pintura surrealista. Yo me identifico más con un punto anterior, con la metafísica que lo deja, que no es tan real. El surrealismo, desde mi punto de vista, es demasiado explícito. Yo nunca he querido ser tan explícito. Sí que hay un espíritu perteneciente a lo oculto, a lo secreto de las cosas, pero quería hacerlo, quería expresarlo por medio de lo cotidiano, ¿no? Que me parece, esa manera de enfocar la realidad me parece mucho más interesante. Víctor, concedes muchísima importancia a lo arquitectónico, pero mira que has investigado en el mundo de la perspectiva. Te has ido hasta el Renacimiento y de ahí pues la perspectiva holandesa. ¿Te atreves a mezclarlas todas y de ahí pues a lo que salga en tu obra? Claro, en esta exposición, que es un poco... es coherente si se mira como a vista de pájaro, pero bueno, hay muchas series que contrastan en el mismo espacio, ¿no? Entonces, esto al final, la coherencia se hacía manifiesta al 100% cuando se llega a la última obra, a la obra de la instalación de la pintura paradójica y con la estereoscopia. Porque para todo el trabajo estereoscópico sí que tuve que hacer una labor de profundización desde el nacimiento de la pintura renacentista y con el nacimiento de la perspectiva hasta las producciones de vídeo animado y con los últimos adelantos tecnológicos digitales, ¿no? Entonces, todo este camino, pues al final la exposición, como muy bien dice José María Parreño en su texto, puede ser una historia visual sobre lo que es la perspectiva y el modo de entender la perspectiva en la pintura occidental. Ahora que has citado a José María Parreño, yo también quiero citar a Francisco Carpio, pero también toda esa larga nómina de profesionales críticos de arte que han escrito y conocen bien tu trabajo, como Antón Castro o José Manuel Bonet. Y todo un lujo, Víctor, que se haya podido editar este catálogo, este libro. Sí, es un libro, ya los catálogos de esta calidad ya dejan de llamarse catálogos, es un libro de arte, espléndido, ¿no? Y yo agradezco a todas las instituciones que me han apoyado para que haya podido salir a la luz, ¿no? Sí. Es un libro además con unos textos magníficos de Luis Alberto de Cuenca, y de José María Parreño, y tiene unas fotografías sobre mi estudio de Rosa Muñoz, que bueno, todo el mundo la conoce, es una grandísima fotógrafa, de las grandes españolas, ¿no? Sí, pues sí, de esas pioneras además. Y añadido a que casi no hay presupuesto, sí, porque esta exposición después va a ir para Madrid, si no me equivoco. Estamos en ello, todavía no está cerrado, no me puedo adelantar tampoco a los acontecimientos, pero sí, el espíritu es que se pueda llevar a Madrid, y bueno, ya estamos en contacto con algún centro de arte para poder llevarla. Vamos, es una exposición que ya está cerrada, con estas colaboraciones siempre es todo mucho más fácil. Vamos a esos referentes y cuál es el futuro en tu producción.
a través de la imagen que tenemos en pantalla, ciertos rasgos de Monet, la pintura impresionista, pero también, pues antes hablábamos de la metafísica y Balthus, la obra de él. ¿Serían estos están presentes en tu trabajo? Sí, están presentes. Estos exteriores están todos pintados del natural y luego pues creo una escena que la desarrollo casi del natural, ¿no? Y a partir de fotos, pero siempre con modelos. Entonces, me parecía muy curioso el presentar obras que aparentemente son, pues todos conocemos a los pintores que van los domingos a pintar fuera, domingueros. Lo que podemos pintar, lo que podemos proponer como pintura pues un poco amateur. Yo quería partir de eso, pero entonces llevar el equívoco al espectador, ¿no? El espectador que se acercase a la obra o incluso al entendido, ¿no? Previamente como una pintura, pues esto es una pintura de caballete amable, más, ¿no? Agradable. Pero luego hay algo dentro que no sostiene esa mirada sobre la obra, ¿no? Hace que la obra se revuelva sobre sí misma y que deje un campo abierto para llegar a otro tipo de convicción sobre el sentido artístico de la pintura. Ahora estamos viendo, esto sucede en ese paisaje de tu casa solariega, en concreto en la piscina. ¿Quién habrá envenenado a esta figura que tenemos tumbada? ¿Qué ha pasado? ¿Están envenenados? ¿Les han disparado? Bueno, cada uno que lo invente. Pero nosotros nos preguntamos, el interior de la vivienda que tanto juego te ha dado y ahora ha salido al exterior, ¿te seguirá dando juego esta señorial casa? Sí, pero cada vez menos. Hubo una primera etapa en que yo me sentía muy atraído por ese espacio que hacía que esa quiebra entre el mundo del arte y el mundo real pues se hiciese menos intensa, pero a partir de un momento determinado lo que me interesaba más eran los espacios en sí, no los elementos que había en ese espacio, con lo cual, y eso me dio pie pues a jugar con lo que es la teatralidad y hacer una labor de escenificación como puede hacer pues Gregory Crewdson en sus cuadros, ¿no? Con lo cual, al final, el hecho es que cuando estuve unos años, por ejemplo, viviendo en Orense, que tenía un espacio también maravilloso, lo que me importaba era el espacio en sí, ¿no? El espacio en sí, sobre todo, también es cierto que las maderas nobles de una determinada época, pues sí que dan para esa multiplicación de la realidad con los reflejos que se suceden en los pavimentos. Bueno, pero ¿no? si no, Víctor, tú si no tienes maderas, tienes pues esa balconada, sí. Eso, lo tuyo es insertar algún elemento arquitectónico sí, te dé. Sí, me interesa mucho la arquitectura también como soporte de todos los juegos de sombras, ¿no? La sombra es la que hace nacer la realidad también, ¿no? Por el contraste con la luz, y siempre me ha interesado el juego con las sombras, y la arquitectura pues hace que sea mucho más fácil ese juego para inquietar al espectador con las sombras que en un espacio exterior, ¿no? Ahora que tenemos el biombo, también un homenaje, ya lo hemos citado, a Balthus. Sí, este cuadro es... mi pintura tiene muchas capas, la investigación sobre cada cuadro es bastante extensa, y ese cuadro se trata de un ensayo sobre una serie de obras de Balthus que yo no escribí, pero lo hice visual, ¿no? Con lo cual creo que llegué a una serie de puntos sobre una etapa de Balthus en Alemania que estaba muy poco investigada, y bueno, pues yo intenté reflejar el punto al que había llegado con una investigación pues en ese cuadro del biombo verde, ¿no? ¿Qué propuestas a nivel internacional te están resultando más atractivas? Bueno, creo que esto es recurrente, pero creo que se está volviendo a un interés, lo llevamos hablando desde hace muchos años, pero creo que cada vez está más cerca, sobre todo a nivel internacional, menos en España, sobre la pintura. La pintura sin más, sin ese acicalado teórico y discursivo que muchas veces se le exigía al pintor, ¿no?
hablando con colegas míos que están en el circuito, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Recorriendo las ferias desde Cartagena de Indias a Miami, la pintura empieza a interesar muchísimo otra vez. Y no una pintura que podamos llamar sesuda como la mía, sino una pintura más fácil, no llegando a la decoración, pero sí lo que puede ser una abstracción lírica. Ese nuevo interés del gran coleccionista, del coleccionista que va a las ferias y sigue el circuito, me parece interesantísimo. Víctor, en tu vivienda, que últimamente vemos que se han producido actos fuertes, espero que nunca se sucedan en la realidad y solo se queden en la imaginación y en el lienzo. Nada, muchas gracias. Yo, tengo la suerte de poder disfrutar de esta casa que es de mi familia, de mis hermanos, de mi madre, y el poder trabajar allí en ese estudio y rodeado de ese parque, pues bueno, es un sitio, cuando vienen mis amigos escritores, dicen que es el sitio ideal para la creación, ¿no? Tanto para todo tipo de creación, ¿no? Tanto si es plástica como si es literaria, ¿no? Es un sitio tranquilo y bueno, ojalá que sí, ojalá que dé mucho de sí mucho tiempo. Y ojalá siga inquietando a los espectadores con la inspiración que de allí obtengo, ¿no? Desde luego la obra es inquietante y mucho. Ha sido todo un placer, gracias. Muchísimas gracias, Fátima. Nos introduce en el lado oscuro de la realidad. Su obra indaga en ese término tan romántico conocido como la belleza sublime, ya que está al filo de lo bello y siniestro. Escenas misteriosas y de intriga para que cada cual forje su particular desenlace. Una instalación para observar con estereoscopio, porque es un artista que quiere ir más allá de la tercera dimensión. En el Pazo de Bendaña les aguardan altas dosis de emoción y tensión. Suban peldaño tras peldaño y ya verán. Hasta la próxima semana.